Eh, Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Tengan sus Biblias abiertas, por favor, ahí en el pasaje que leímos de Mateo capítulo 21, versos 23 al 46. El otro día me llegó a mis redes sociales un video viral donde se veía un carabinero que estaba fiscalizando a los conductores y detiene a un vehículo para fiscalizarlo, y del vehículo baja un caballero mayor diciendo que él era carabinero retirado, pero que tenía rango, y que el que está en servicio debería respetarlo. Tiene que respetarme, le decía. Y el carabinero que estaba fiscalizando, que estaba en servicio con uniforme, le decía: no, usted tiene que respetarme, usted es civil. Y se armó ahí toda una discusión. Y más allá de quién tenía la razón, la tenía el carabinero en servicio, por supuesto. Me llamó la atención la pregunta: ¿quién te crees que eres tú? ¿Es cierto? Escuchamos esa pregunta muchas veces, ¿no es cierto? ¿Alguna vez te la han dicho? ¿Quién te crees que eres tú? ¿Alguna vez le has dicho tú? Cuando alguien intenta ejercer una autoridad sobre nosotros sin nuestro consentimiento, ¿no es cierto? ¿Quién te crees que eres tú que vienes a decirme, a ordenarme? O cuando alguien se atribuye roles de autoridad o superioridad o conocimiento. ¿Quién se creerá este tipo para hablar de estas cosas? Así que me imagino que ese caballero no es el único en Chile que cuestionó la autoridad de un carabinero alguna vez en su vida. Y también me imagino que no va a ser el último. ¿Quién te crees tú que eres para decirme qué es lo que tengo que hacer? En Mateo 21 vemos a los líderes religiosos confrontando a Jesús con la misma actitud. Es la misma actitud. Ellos no buscan la verdad. Lo que ellos buscan es desacreditar la autoridad de Jesús. La pregunta no es, por favor, nos gustaría saber si realmente tienes algún certificado del CEP o, no sé, de algún otro seminario para decir las cosas que dices. No, en el fondo, ¿quién te crees tú que eres que vienes a decirnos cosas? Recordemos que Jesús había ingresado a Jerusalén montado en un burrito un domingo de Ramos. Y cuando él llegó, fue al templo, donde expulsó a todos los comerciantes y cambistas que estaban allí. Y recordemos que ese comercio en el templo estaba bajo la autoridad de estos religiosos, de los sacerdotes. Ellos les habían permitido comerciar en el templo, obviamente porque cobraban también plata de los comerciantes. Era todo un negocio. Entonces, cuando Jesús entra al templo y los expulsa y bota sus mesas con estas palabras: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Ese ustedes les llegó duro a los religiosos, porque obviamente les incluía a ellos, porque todo lo que sucedía en el templo sucedía bajo su consentimiento y permiso. Así que quedaron en vergüenza y enojados. ¿Quién se cree para expulsar a aquellos que nosotros les hemos permitido? Nosotros estamos a cargo del templo. Este es nuestro templo. Pero en ese entonces, ese día cuando Jesús los expulsó, ellos no se atrevieron a hacer nada porque tenían miedo a la gente. Y Jesús era muy popular entre la gente. Pero tampoco estaban dispuestos a dejar pasar este insulto. Así que esa misma semana, probablemente, eso fue un domingo cuando Jesús los expulsó, probablemente el martes, que es lo que estamos leyendo ahora, probablemente un martes en la mañana, Jesús fue nuevamente al templo y ahí estaban los líderes, los sacerdotes. Y le dicen estas palabras: hoy vamos a aprender, queridos hermanos, acerca de la verdadera autoridad. Oremos. Poderoso Señor, Dios nuestro, toma mis labios y habla por medio de ellos.
Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a concentrarnos primero en los versos 23 al 27, donde la autoridad religiosa es confrontada. Estos sacerdotes, estos líderes, no le preguntaron cuál es tu enseñanza, queremos saber en qué te basas para expulsar a la gente, cuál es el pasaje que estás pensando. No, ellos van y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Mira tu Biblia en el verso 23. ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Quién te crees que eres? Y Jesús, la verdad, no era sacerdote, no era de la tribu de Leví, no era oficial del templo, él no tenía autoridad sacerdotal para oficiar o para decidir sobre los temas del templo, según las tradiciones de los líderes judíos. Lo que ellos no sabían es que Jesús es el dueño del templo. Pero ellos no, ellos lo que ven ante él es un tipo que es muy popular, que enseña, que dicen que hace milagros y que ha venido y ha pisoteado nuestra casa, nuestro honor. Así que arman esta especie de encerrona a Jesús para cuestionar su autoridad y para devolverle un poco de la vergüenza. Jesús los había avergonzado, ahora ellos quieren avergonzarlo a él en público. Se están armando de valor. Pero Jesús no se acobarda ante el desafío de estos hombres. Él les responde muy sabiamente que quieren saber mi autoridad, se la voy a decir. Pero primero les voy a hacer una pregunta también, ya que me preguntan, yo también les voy a hacer una pregunta. Si me contestan mi pregunta, yo les diré con qué autoridad hago lo que hago. Y Jesús les pone una pregunta bien simple. Mira el verso 25 en tu Biblia. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? En otras palabras, ustedes, sabios líderes de Israel, ustedes, teólogos, ustedes, sacerdotes, ¿qué piensan? ¿Juan el Bautista tenía autoridad divina o autoridad humana para llevar a cabo su ministerio? Es una trampa lógica magistral. Porque si ellos decían que el ministerio de Juan no provenía de Dios, no tenía la autoridad de Dios, recordemos que estamos en público, todo esto está en público. Jesús está hablando aquí con los sacerdotes y está rodeado de una multitud, la gente está todavía ahí. Entonces, si los sacerdotes respondían que Juan no enseñaba de parte de Dios, toda esa gente se iba a enojar. Porque todavía Juan era muy popular, Juan era muy apreciado como un profeta de Dios. Y ellos necesitaban mantener la buena opinión de la gente. Porque más que sacerdotes, más que líderes religiosos, estos hombres eran políticos. Eran políticos que favorecían a los romanos para mantenerse en su posición de autoridad. Y si la gente se ponía en contra de ellos, los romanos iban a decir, están perdiendo control. Están perdiendo control sobre el populacho, saquémoslos y pongamos a otros. Entonces ellos están velando más por su puesto político. Eso es lo que les mueve. No responden por convicción, responden por conveniencia política. Y le dicen a Jesús, no sabemos. Porque no les conviene. Ellos obviamente sabían qué responder. Ellos no estaban tampoco a favor de Juan, pero no se atrevían a decir que Juan no era de Dios. Así que le dicen, no sabemos. Y Jesús le dice, tampoco yo les voy a responder. Jesús no evadió su pregunta. Al final, Él expuso sus corazones. Queridos hermanos, la verdadera autoridad no se negocia. ¿Se reconoce o se rechaza? Simple. Así como ese caballero estaba rechazando la autoridad que estaba frente a él, con su uniforme ahí todo
bien puesto, de la misma manera, estos sacerdotes están rechazando la autoridad de aquel que claramente enseña la palabra de Dios. Así que se quedan en silencio y Jesús no les dice nada más. ¿Cuántas veces en nuestra cultura nosotros decidimos qué parte de la palabra de Dios podemos obedecer o no? ¿Cuántas veces? Porque estamos hablando de una cultura, hablando de Chile, una cultura básicamente cristiana, ¿no es cierto? Católica en su mayoría, por lo tanto la gente aquí no es como si fuéramos a un pueblo remoto en África o en Asia, donde la gente, muy pocos han escuchado de Jesús. En nuestro país, desde niños, en clases de religión, por lo menos los 10 mandamientos la gente lo conoce, algo sabe. ¿Cuántas veces nuestra cultura, conociendo de la palabra de Dios, decide qué le conviene y qué no le conviene obedecer? ¿Y cuántas veces los creyentes, los cristianos, los que asisten a iglesias, los que escuchan la palabra de Dios todas las semanas, también somos tentados a no obedecer a Dios porque algún pasaje nos incomoda, nos produce molestia, o porque pensamos que podríamos quedar mal delante del grupo de amigos, de compañeros de trabajo, etc. A lo que voy es que todavía el ser humano está luchando con la autoridad. Y nuestra lucha no es solo contra la autoridad humana, no es solamente contra el carabinero. ¿Qué te crees que eres? Nuestra lucha es contra Dios. Nuestra lucha es contra Dios. Sé qué es lo que Dios pide de mí, pero a veces no quiero hacerlo. La autoridad de Cristo sobre nuestras vidas, queridos hermanos, no es un consejo sugerido, es un hecho absoluto. Él es el rey de su iglesia. Él es el Señor de su iglesia. Él es nuestro Señor. Entonces debemos reconocer su autoridad y someternos. Ese es nuestro llamado. Con eso en mente, sigamos con el pasaje. Ahora los versos 28 al 46. Ahí dice 32, pero es al 46. ¿O al 32? No, al 32. Mis apuntes están desordenados. Pero sigamos con la historia. Jesús pronuncia parábolas. En medio de esta discusión, Él dice 3 parábolas que van directamente dirigidas al liderazgo, al mal liderazgo de Israel. De estas 3 parábolas, hoy vamos a ver 2. En cada una de estas parábolas es muy claro que Dios está disgustado con el liderazgo de Israel. Todas estas parábolas tratan de la deshonestidad y el fracaso de los líderes religiosos. La primera parábola trata de 2 hijos, donde Jesús contrasta la religión externa y la obediencia interna. Vamos a ver esta primera parábola. Trata de un padre que es dueño de una viña y le pide a sus 2 hijos ayudarle. Como todo papá que tiene hijos, siempre en algún momento buscamos ayuda de nuestros hijos. ¿Puedes tocar el piano hoy día en la iglesia, hijito? Y a veces el hijo dice, no, tengo flojera. No, mentira. Y es una alegría cuando tu hijo te obedece. En la parábola de Jesús, uno de los hijos le dice no al comienzo. No quiero, me da flojera. No, bueno, no dice me da flojera, pero le dice no. Pero después va y hace el trabajo. El otro hijo obedece al principio, con palabras muy entusiastas. Mira el verso 30. Sí, Señor, ya voy. Súper obediente al tiro. Pero después no fue. Después de decir, voy, Señor, no va. El primero fue desobediente al principio, pero luego se arrepintió y fue. El otro es lo contrario. Y Jesús entonces le pregunta
a los líderes religiosos: ¿cuál de estos dos hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron lo obvio, ¿no es cierto? El primero, el hijo que fue desobediente al principio, pero que al final obedeció. Este hijo se negó originalmente y después fue. Este hijo, Jesús dice, es como aquellas personas en Israel que desobedecieron a Dios, desobedecieron a su palabra, como las prostitutas y los cobradores de impuestos. Claramente ellos eran israelitas, judíos, descendientes de Israel, sabían que hacer ciertas cosas eran pecado. Y sabiendo que eso desagradaba a Dios, lo hicieron. Desobedientes. Sus vidas eran un reflejo de pecado y de desobediencia a la voluntad del Padre. Pero cuando Juan el Bautista llegó predicando el arrepentimiento, estos seres humanos, pecadores, desobedientes, escucharon el mensaje y se arrepintieron y se bautizaron con Juan. Y cuando Jesús vino, ellos lo reconocieron, le abrieron sus brazos, le recibieron, dejaron atrás su vida pecaminosa, dejaron atrás sus prácticas pecaminosas y se hicieron discípulos de Jesús. Mientras que los líderes religiosos son como el otro hijo, el que dice: sí, Señor, te obedezco, de boca para afuera, pero al final no hace nada. Ellos eran muy obedientes a la ley de Dios, solo en apariencia. Cumplían todos los ritos, todas las normas, y había que ayunar, no sé, 10 días a la semana, no, al mes, no, a la semana no se puede. Había que ayunar 10 días, lo ayunaban rigurosamente. Se veía que diezmaban hasta contando los arroces. De 100 arroces apartaban 10 para el diezmo. Muy obedientes por fuera. Pero cuando Dios envió a Juan, no obedecieron a su predicación. Y ahora tienen frente a ellos al Hijo de Dios. Y lo único que ven es una molestia para sus propios intereses y le rechazan. Ellos son como el segundo hijo. Entonces los primeros son mejores. Los pecadores, los que viven vidas alejadas de Dios, pero que se arrepienten. No importa que una vez le dieron la espalda a Dios, el Señor los llama y el Señor quiere obediencia. La obediencia que nace de un corazón que recibe a su Hijo. Esa es la diferencia. La diferencia entre los cobradores de impuestos y las prostitutas y los religiosos es que los primeros se arrepintieron y recibieron a Jesús, mientras que los otros no. Querida iglesia, nuestra lucha también es contra nuestra propia religiosidad, que no busca obedecer a Dios en humildad y amor. Muchas veces me he dado cuenta que yo soy como el hijo que le promete a su mamá que va a ordenar su pieza cuando llega del colegio, pero a la hora de la verdad nunca mueve un solo dedo. A ninguno de los hijos aquí presentes les pasa eso, ¿no? No, mira, a nadie en particular. Es mejor ser como el otro hijo, que cuando su madre le pide que haga algo en la casa, al comienzo refunfuña, se queja, pero termina haciendo el trabajo al final. ¿Por qué? Por amor a su mamá. La clave es el amor, queridos hermanos, el amor. Obedecer por amor. A ver, ¿cuántos de los que están aquí enamorados o alguna vez han estado enamorados les ha costado obedecer algo que te ha pedido la persona que amas? ¿Ha sido costoso? La Carlita levanta su mano, sí. No. Amor, no te pongas eso porque se ve feo. Pero es mi polera favorita. Esta agujera la tienes desde que eras niño. No, pero es mi polera más bacán. Ponte esta otra polera, por favor.
ya te voy a obedecer. Y alguien que ve de afuera, uy, qué mandado, qué sometido. Para nada, por amor, por amor. Por amor uno es capaz de dejar el mundo atrás y ponérselo a los pies de la persona que amas. ¿Sí o no? ¿Quién está muy enamorado aquí? No, mejor no voy a levantar la mano. No quiero poner en problemas a nadie. Pero el verdadero poder para obedecer es el amor. Si estamos obedeciendo, si buscamos obedecer a Dios por cualquier otra motivación, vamos a terminar como los religiosos. Aquellos que obedecen para recibir el favor de Dios. Aquellos que obedecen porque dicen, no, lo que Dios dice hay que ser rigurosos con eso. Cualquiera sea tu motivación, si no proviene de un amor sincero, es un peligro. Dios busca corazones quebrantados que le amen. Seamos esos hijos que aman al Padre, que aunque nos cueste obedecer y refunfuñemos al principio, mejor por amor terminemos obedeciendo a Él. Amén. Continuamos con la otra parábola, versos 33 al 46. Jesús no ha terminado su enseñanza y tampoco ha terminado con la metáfora de la viña. Él, en esta segunda parábola, Él habla también usando el ejemplo de otra viña y de unos trabajadores malvados. En ese tiempo, el cultivo de la uva era muy importante y era una buena práctica construir muros de piedra alrededor de las viñas. Y una vez que estaban bien protegidas de ladrones y de animales, un buen dueño, un buen hacendado construía un lagar, que es una especie de jacuzzi, de pozo, donde pisaban las uvas para después hacer el vino. Incluso alguien que cuidaba muy bien su viña construía una torre de vigilancia. Y Jesús está en esta parábola hablando de un propietario, de un hombre muy rico que tenía una viña así, con muro, con lagar, con una torre de vigilancia, y que se la arrienda a unos inquilinos. Y eso también era una práctica muy común en la época. Los hacendados muy ricos arrendaban a otros agricultores pobres su viña y lo único que pedían a cambio era parte del fruto. Esta es la figura de la historia de Jesús, pero la escena se complica cuando viene el tiempo de la cosecha, porque el propietario envía a sus siervos para recoger la parte del fruto que le pertenece. Y ocurre lo impensable. Mira el verso 35. Los labradores agarraron a los siervos, a uno lo golpearon, al otro lo mataron y a otro más lo apedrearon. Esto es bien fuerte. Muchos hombres ricos en la época de Jesús eran famosos por tener muchos viñedos, por arrendarlos a la gente y por ser muy abusivos con sus arrendatarios. Pero en la parábola de Jesús, la escena es todo lo contrario. El propietario es justo y paciente. Son los arrendatarios los abusivos y malvados. Y lo peor es que los siervos enviados inocentes son los que son maltratados. El dueño de la viña sigue enviando siervos para que cobren lo que le pertenece a él por derecho, pero cada uno de ellos recibe maltrato. Claramente, esta parábola trae a mente, a recuerdo, lo que pasó con los profetas de Dios a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. Dios enviaba a estos hombres a predicar arrepentimiento al pueblo de Israel y eran recibidos con maltrato. En la parábola, el dueño de la viña al final decide enviar a su propio hijo, diciendo, a mi hijo lo respetarán. Y esta parte de la parábola claramente está apuntando a que Dios terminó enviando a su propio hijo, a Jesús, su hijo amado. ¿Y qué pasa con este hijo? Lo matan.
La parábola está declarando que Jesús es el Hijo de Dios y que los líderes religiosos pronto buscarán matarle. Porque los arrendatarios de la parábola dicen estas palabras. Mira el verso 38. Este es el heredero. Vamos a matarlo. Y así nos quedaremos con su herencia. Eso es lo que quieren. Quieren quedarse con lo que le corresponde a él por derecho. Así que lo tomaron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Esta es una fuerte declaración de las intenciones de los líderes religiosos. Ellos no han reconocido a Jesús como Hijo de Dios, lo han condenado públicamente, no lo han condenado todavía por miedo a las multitudes, pero en su corazón quieren matarlo. Así que Jesús predice lo que le harán a él en secreto y escondidas. Porque en pocos días ellos lo van a condenar en un juicio corrupto, manipulado, y a escondidas de madrugada con falsos testigos lo van a condenar. ¿Por qué? Por aspirar a ser el Hijo de Dios. Y harán que los gentiles romanos lo maten. Ellos son los labradores malvados, los religiosos. Y Jesús concluye la parábola anunciando la desaparición de ellos. Mira el verso 40. Jesús hace algo nuevamente potente aquí. Él hace que de sus propios labios salga su propia condena. Porque les pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña a estos labradores malvados cuando él venga? Ellos dan la respuesta obvia, la única respuesta posible. El dueño de la viña destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Lo dicen ellos mismos, los religiosos. Se ponen la soga al cuello ellos mismos. ¿Saben? Cuando Jesús entró a Jerusalén en el burrito, ¿qué es lo que la gente cantaba? ¿Se acuerdan? Hosana. Hosana significa sálvanos. Esa es una cita textual. La gente estaba citando el Salmo 118, que dice, Señor, danos la salvación. Hosana. Jesús ahora, en este pasaje, toma el mismo Salmo 118, verso 22, para señalar el rechazo de los líderes judíos. Ahora, en nuestro pasaje, en el verso 42, él está citando el mismo Salmo. Un verso después el Salmo dice, sálvanos, Hosana. Después dice, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Al construir una casa, lo más importante de una casa son los cimientos. A menos en esa casa, en ese tiempo era fundamental tener buenos fundamentos, buenos cimientos. Y del cimiento, la parte más importante era la piedra del ángulo, la piedra que iba en la esquina, una esquina, porque en esa piedra se apoyaban todas las otras piedras para construir la casa. Toda la casa podría derrumbarse si esa piedra del ángulo no era fuerte. Jesús está diciendo, al citar el Salmo 118, que Él es esa piedra del ángulo, que ha sido desechada, que ha sido rechazada, pero que se va a convertir en la pieza más importante, que va a tener la posición más elevada de prominencia y de importancia suprema. Él es la piedra que los constructores desecharon. Los religiosos son los constructores. Él es la piedra. Lo que Jesús está diciendo es que Él es nuestra base, nuestra seguridad. Y termina con una afirmación muy fuerte para los líderes. Verso 43. Por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que deben dar. Y cuando leí este pasaje, un escalofrío me recorrió la espalda, porque aquí Jesús está hablando de mí y de ti. Se los daré a gente
que produzca frutos. Wow. Ellos perderán su puesto privilegiado de cuidar la viña de Dios, y la viña de Dios será dada a otro pueblo, aquellos que produzcan fruto para el Señor. El pasaje concluye con los sacerdotes y fariseos que escuchan estas palabras y al final les cae la teja, se dan cuenta que estaba hablando de ellos, que las parábolas trataba de ellos y terminan furiosos, más furiosos que antes. Pero nuevamente no pueden atrapar a Jesús, no pueden arrestarlo porque tienen miedo a la multitud. Esa es la historia. ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros? Querida iglesia, la pregunta de los líderes religiosos resuena para nosotros también hoy. ¿Quién eres tú para decirme qué es lo que tengo que hacer? En otras palabras, ¿quién es la autoridad suprema de tu vida? ¿Soy yo el religioso que conoce las respuestas correctas, pero a la hora de la verdad, cuando tengo que obedecer, me aparto? ¿Somos nosotros como estos religiosos que se conoce bien la Biblia, se conoce bien los mandamientos, y cuando ve que otros no obedecen, ¿te diste cuenta? Tal hermano estaba mintiendo, no se dio cuenta que estaba mintiendo, está rompiendo el mandamiento. ¿Te diste cuenta? Tal hermano está haciendo tal cosa. O en la familia, estás desobedeciendo a Dios. Pero cuando me toca examinarme a mí mismo, estamos tratando de gestionar nuestros propios viñedos como si fueran nuestros, porque Dios nos ha dado la iglesia, nos ha dado nuestra familia, nos ha dado un trabajo, carrera, finanzas, todas las cosas que Él nos ha dado. ¿Hemos olvidado que son de Él? ¿Las manejamos como si fueran enteramente nuestras, para nuestro propio beneficio? ¿O estamos buscando dar fruto para Él? Queridos hermanos, Cristo fue desechado para que mediante su muerte y resurrección nosotros que éramos rebeldes pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Y a nosotros se nos ha entregado la viña del Señor para cuidarla, para protegerla, para cosecharla y presentar frutos al Padre. Hermanos, nosotros no podemos ser dueños y siervos al mismo tiempo. Tenemos hoy que escoger y darnos cuenta que hemos sido llamados a ser siervos. No somos propietarios de este cuerpo, del tiempo que le queda, de los recursos que tiene. No somos propietarios de esta comunidad, de esta casa, de los bienes que tiene. No somos propietarios de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestro dinero. Somos simplemente siervos que administran. Y nuestro Rey debe ser Cristo. La autoridad de Cristo no debe ser algo que nos moleste, que nos incomode, sino que debe ser el ancla que nos sostiene, la piedra angular en la cual nos podemos parar firmes en este mundo de incertidumbre, como oraba nuestro hermano Fernando. Hoy podemos tener paz y seguridad si estamos firmes en la piedra. Así que, ánimo. Quiero dejarles unas cuantas preguntas para meditar y conversar y para aplicar esta enseñanza, este pasaje en sus vidas, para que puedan meditarlo. Primera pregunta: si tuvieras que evaluar tu vida esta semana solamente, ¿somos más similares al hijo que prometió obedecer pero no lo hizo? ¿O al que refunfuñó pero después se arrepintió y después hizo la voluntad del Padre?
Sinceramente, pensemos. Segunda, ¿qué mandamientos de Dios te incomodan, molestan o te cuesta obedecerlos? ¿Qué lugar está ocupando Jesús en nuestros pensamientos y motivaciones a la hora de obedecer la palabra de Dios? Porque quizá alguien diga, no, yo puedo obedecer, no tengo mucha complicación, obedezco lo que Dios me dice. ¿Pero por qué? ¿Cuál es tu motivación? Si tu motivación no es un amor real y sincero y honesto, Jesús, ojo. Tercera, ¿qué te está llamando Dios a hacer hoy en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia? ¿De qué manera olvidamos que Él es el dueño de la viña y no nosotros? ¿Cómo podemos dar más fruto? Estamos meditando estas cosas. Amén. Oremos.